Vamos a basar este sermón, vamos a estar basándolo en Mateo 2, del 13 al 18, para que lo tengan listos en sus Biblias. Y creo que todos, hablando un poquito acerca del tema, todos hemos visto a lo largo del tiempo que llevamos con vida, gracias a Dios, a esos pequeños, a esos niños, que ahorita la mayoría están enfermos, que siempre quieren seguir el ejemplo de alguien. ¿A qué voy? Cuando un niño, creo que lo hemos visto en películas y lo hemos vivido nosotros y hemos visto a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, niños, infantes, que tienen ese deseo de ser igual que alguien. Y casi siempre ese ser igual que alguien es como si fuera para ellos un héroe. Un héroe, no tanto como los que son los que vuelan, los que lanzan rayos láser por sus ojos, los que tienen superfuerza, a los que levantan un carro. No, no me refiero a ese tipo de héroes. Me refiero a ese héroe o a esa persona, tanto papá, mamá, abuelo y abuela, en el cual ese niño, al momento de que se abre la puerta de la casa y ve entrar por esa puerta a su héroe, refiriéndome a papá, mamá, abuelo y abuela, ese niño se siente seguro con esa persona que la tiene en alta estima, con esa persona que sabe que va a estar acobijado en sus brazos. Ese niño no se fija en que si el papá es chaparrito, porque él lo ve alto. Ese niño no se fija si su papá es muy delgadito, porque él lo ve fuerte. Ese niño o esa niña no se fija si su papá no lo sabe todo, porque ese niño sabe que si le pregunta algo, su papá le va a contestar. Para ese niño, su papá es un sabio, todo lo sabe. Es alto, fuerte y sabio. Casi siempre todo niño tiene a ese héroe o a ese ejemplo a quien seguir. Ahorita podemos ser nosotros, o pudimos ser nosotros, esos niños que veíamos como héroe a nuestro padre, a nuestra madre o a nuestros abuelos, normalmente con la persona con la que crecimos en nuestra infancia o en nuestra niñez. Pero ¿por qué o en qué momento ese niño deja de ver como un héroe a esa persona que tanto admira? ¿Por qué? ¿Qué hacemos mal como padres, como abuelos o como tíos con los que crecemos con ese niño apoyándolo? ¿Qué hacemos? ¿En qué influimos en su vida para que ya no tenga ese anhelo y ese deseo que brilla en sus ojos de ser igual que esa persona? En el día de hoy, este sermón, que va a ser a través de Mateo 2, 13 al 18, vamos a hablar acerca de una pequeña parte de la historia o de la vida de Jesucristo, específicamente cuando recién había nacido y estaba en su niñez, prácticamente de 1 a 2 años. Vamos a ver esa historia y vamos a estar ahí abundando en la palabra. El título del sermón está llamado, o se llama, Padres fuertes, hijos débiles. Vamos a leer Mateo 2, del 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. 16. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Muy bien. Estábamos hablando un poco de los padres, de los abuelos, los que eran admirados por esos niños, ¿cierto?
Pero ¿cómo llegaron a ser esos padres ejemplares para ese pequeño? Sabemos que hasta el día de hoy no somos padres perfectos, ni siquiera somos humanos, y ni siquiera somos hijos de Dios perfectos. Somos hijos de Dios, claro, pero somos imperfectos en todo lo que somos. Pero ¿cómo llegaron a ser este matrimonio, José y María, o María y José? ¿Cómo llegaron a ser esos padres? ¿Cómo fueron? ¿Cuál fue su proceso en el que llegaron a ser unos padres fuertes para cuidar al niño Jesús? Bien, no fue fácil. Todos sabemos un poquito de la historia. Hemos visto, hay películas de niños para adultos, y a lo largo de nuestra vida hemos estudiado o escuchado todo lo que vivió José y María antes de tener a su hijo, que fue, bueno, el Hijo de Dios, el niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, no fue fácil para ninguno de los dos. Hubo obstáculos, claro que sí, pero todos esos obstáculos hicieron que fueran adquiriendo una madurez, un entendimiento, sabiduría, destreza, habilidades, fortaleza para un futuro no muy lejano. ¿Cómo qué podemos retomar en este momento? María estaba embarazada por el Espíritu Santo sin ser tocada o sin ser parte de José, sin ser tomada como mujer por José. En primera instancia, José es el primer sorprendido. Yo me imagino su sorpresa. Claramente en el día de hoy podemos decir adulterio, ¿no? Pero en aquel tiempo pudo haber sido, y estoy seguro que fue altamente impactante para la vida de José. Primer tema, o primer controversia que tuvo José. El segundo, se enfrentó él a muchas circunstancias que en ese entorno, o que en ese momento el entorno las tenían por costumbre. ¿A qué voy? Cuando se cometía adulterio, ¿qué decía? Era denunciada y la mujer moría de la peor manera, apedreada por el pueblo. José, por la misericordia y por la visión, bueno, antes de la visión, no decidió denunciar a María públicamente. Quiso abandonarla en secreto, pero no lo hizo por la visión que tuvo del ángel de Jehová. Están ocurriendo varias circunstancias, y por consiguiente, José tomó a María como su mujer. ¿A qué voy? Cuando antes la mujer ya era tomada por su marido, el marido iba a la casa de sus padres donde vivía la mujer y la tomaba por su esposa, llevándola a vivir con él. Ahí se decía que ya era consumado el matrimonio, que ya estaba el matrimonio formado. Entonces José, por la voluntad de Dios y por la visión que tuvo, tomó a María y por consiguiente al niño Jesús, el Hijo de Dios, y lo llevó y los tuvo como su marido, como su mujer y como su hijo. ¿Sale? Ahora, todos nosotros claramente no vivimos ese tipo de circunstancias tan extremas, por así decirlo, que se vivió en aquel momento, que vivió José y María, pero ciertamente vivimos problemas cotidianos que tú y yo hemos pasado, muchos semejantes, muchos son muy diferentes, pero así como José y como María tuvieron que vivir ese tipo de proceso, de procedimientos, nosotros también lo estamos viviendo, lo hemos vivido y lo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque es lo que nos va preparando en el día a día para ese futuro no muy lejano, en el cual ahora yo puedo decir gracias a Dios me tiene acá. Y gracias a Dios a ustedes los tiene aquí también conmigo. Somos su iglesia y formamos parte de esta congregación. Todo ha sido voluntad. Todo lo que he sufrido yo, todo lo que ha sufrido mi hermano Richard, mi hermana Cande, Ami, todos los que estamos aquí, es el día de hoy en donde todo eso que vivimos ahora vemos el fruto, el desarrollo y para lo que estábamos siendo preparados. Pero ahora, como padres, ciertamente dicen, y el dicho muy popular en el mundo, nadie nos prepara o nadie nos enseña para ser padres. Ciertamente no. Y aunque el padre se te acerque y te dé un consejo, muchas veces no lo tomamos. Como hijos, tomamos lo que nos conviene y lo que no. ¿A qué voy? En que hacemos nosotros nuestras propias experiencias y esas experiencias nos van forjando para ese futuro. Ahora tú eres padre, ahora yo soy padre, tú eres madre, mi esposa es madre. Y hemos vivido y vamos viviendo esas vastas experiencias como José y con María. Si tú eres joven, eres muchacho todavía, pues entonces vas a pasar este proceso al igual que todos nosotros para que, si la misericordia de Dios te permite, te dé a tus hijos como bendición, como lo tenemos ahora todos nosotros que somos padres.
Bien, entonces, José no se desanimó ni se afligió por lo que estaba viviendo en ese entonces con María. Y María, por consiguiente, tampoco, porque se sentía segura con José. Ese fue el pequeño desarrollo, más la vida pasada que tuvo José y María, hasta el momento de que concibió María a Jesucristo, nuestro Salvador, como un bebé. Un bebé lo tenemos como indefenso, que no se puede defender, que no tiene la suficiente capacidad inmunológica, que es fácil de enfermarse, que es fácil de golpearse, y así tenemos en mente al niño Jesús. Yo pensaba y decía, bueno, y decía en unos comentarios, que Jehová, ¿acaso no pudo defender a su hijo Jesús cuando Herodes lo quiso matar? Claramente, pero ese no era el destino, se tenía que cumplir la palabra escrita y profética, por lo cual estuvo involucrada José y María. Y aquí estamos nosotros, como José y como María, que esa voluntad del Padre tiene que ser cumplida, la promesa en nuestras vidas, en mi vida, y por lo cual no podemos librarnos de ciertas circunstancias, pero no sabiendo o no dejando de lado que la mano de Dios es la que nos sostiene, nos provee y porque es su voluntad. Ahora bien, ese fue el pequeño desarrollo de José y María, padres que fueron adquiriendo dentro de su camino experiencia, conocimiento, fuerza, habilidades y destreza para el momento en el específico en el que lo iban a ocupar, en el que iban a ocupar esas habilidades. Ahora, vamos a leer el versículo 13, por favor, que dice así: después de haberse marchado ellos, y hay una coma, ahí se refiere a los sabios que habían ido a visitar al niño Jesús. ¿Vale? Dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. En este tema, ya que tenemos a un padre maduro, con ciertas experiencias, ahora debe ser capaz de seguir instrucciones al pie de la letra. ¿A qué voy? Pongamos atención. Dice, antes de los 2 puntos, diciendo, el ángel del Señor le dijo a José en sus sueños, diciendo, levántate, primera instrucción, toma al niño, segunda instrucción, y a su madre, tercera instrucción, y huye, cuarta, ¿a dónde? A Egipto, quinta instrucción. Y quédate, sexta instrucción, ¿en dónde? Allí, séptima instrucción. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Octava instrucción. Cuando lo leemos, cuando lo leía, no veía todo el proceso que tenía que obedecer José. Y yo decía aquí, todos nosotros, siempre que nos dicen, Miguel, esto, Miguel va a decir, ¿por qué? Oye, Richard, haz esto, me va a decir, ¿por qué? Siempre en nosotros está el por qué. ¿Por qué quieres que lo haga? ¿Por qué me estás diciendo? ¿Por qué quieres que yo siga esas instrucciones? Entonces Jehová en su misericordia te dice ese por qué. Porque Herodes, en la lectura, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Entonces, José tenía que ser obediente para poder evitar una tragedia que Herodes estaba tramando. Tenía que saber obedecer con diligencia las ordenanzas e instrucciones que el ángel de Jehová le dijo. Tenía que levantarse rápidamente, tenía que tomar al niño, a su mujer y huir a Egipto. ¿Cómo es una huida? ¿Y cómo es un ve y anda? Un ve y anda es tranquilo, ok, vamos, con toda la calma del mundo. Y cuando dicen huye, es porque es así, rápido, a la voz de ya. Entonces no había tiempo. ¿Por qué? Porque Herodes ya estaba tramando con su ejército ir a matar al niño Jesús para que no perdiera, según él, su reinado, ni su descendencia perdiera su reinado. Ahora bien, nosotros tenemos vastas instrucciones en la palabra de Dios que muchas veces decimos el por qué. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Es que me cuesta, es que levántate, pero no me quiero levantar.
Y a veces nosotros decimos, Señor, no sé si en su mente ha pasado, quiero orarte de madrugada, quiero velar, quiero buscarte en el momento que todos están durmiendo. Quiero que tú escuches mi voz en medio del silencio. Y cuando sucede y Dios te permite levantarte, que por cierta ocasión o por cierta circunstancia te levantas de ese sueño pesado, ¿qué haces? Ok, creo que me desperté, creo que no puedo dormir, me voy a acomodar. No tenemos esa suficiente capacidad de obedecer muchas veces lo que estamos pidiendo. No solamente de esa forma, tenemos muchas ordenanzas en la palabra de Dios y como padres de hacer y ejecutar la voluntad de Dios. Y yo pregunto, y me preguntan a mí, ¿qué tanto he obedecido? ¿Qué tanto he dejado? ¿Qué tanto he hecho con diligencia, esforzado a lo que me manda la palabra de Dios? ¿Qué he hecho yo para con mi hijo que realmente ha sido lo que Dios me ha dicho que lo haga y lo he hecho? ¿Y qué no he hecho con mi hijo, con mis hijos, que ha ocasionado muchas veces que ya no vean a ese padre o a esa madre con esos ojos brillantes, queriendo ser de grandes como ese papá y esa mamá? Ahí entra el tema de nuestra obediencia y desobediencia de nosotros como padres. Ahora bien, debemos proteger a nuestros hijos. José, después de su vivencia, María, después de su vivencia y del acontecimiento que estaban pasando en ese instante de levantarse de madrugada, seguramente, tomar al niño, tomar a la madre, huir y quedarse en un lugar tal vez desconocido y que estaba lejos, sinceramente, está lejos. Imagínense las dificultades que estaban pasando. Pero recuerdan el comentario que les dije, bueno, si es tu hijo, Jehová, ¿por qué no serás capaz de defender al niño? ¿Por qué tengo que vivir? Ahí viene por qué. ¿Por qué tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que huir? Si tú con tu mano poderosa puedes eliminar a quien tú quieras. Es ahí a donde iba. Viene la obediencia, como les decía. Viene ese transcurso pesado. Viene esa aplicación de las experiencias de José y de María y de ese vasto recorrido que tenían que vivir. Pero de la protección que tenía que tener el niño Jesús y que tenía que ejercerlo José y María, es ahí donde viene todo el tema, todo el dilema. Ahora, después del versículo 13, vamos al versículo 13, por favor. Voy a leer otra vez. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Bien, nosotros ya contamos con la inteligencia, entendimiento, habilidades y fuerza, pero ¿acaso lo terrenal que me compone a mí, mi fuerza, mi inteligencia, mi trabajo, mi economía, mis estudios, lo que yo tengo, lo que yo pueda tener, lo que yo pueda llegar a poseer en algún momento, será suficiente para proteger a mi hijo? ¿Será suficiente para proteger? Tal vez en el tema terrenal sí lo podamos apoyar un poco, pero aquí viene el dilema que estamos nosotros y debemos de tener consciente que la protección viene por una manera espiritual. Lo que es intangible, lo que no es tangible, es un ámbito espiritual y que muchas veces desconocemos y desconoce el mundo y creen, o a veces creemos, que con dar un carro, una casa, seguridad, que yo tenga influencia, creemos que eso es suficiente y no lo es así. Dice, ¿es suficiente protegerlos con todo lo que somos ahora? No. Yo me preguntaba, tal vez no me puedo ir a un extremo tan fuerte o tan grande como el de huir a cierto lugar porque nuestro presidente no ha mandado a buscar a mi hijo. No hay una razón por la cual yo pueda decir, no me puedo poner tanto como en el papel de José. Pero, como les decía, que este tema o este cuidado de nosotros, a nuestros hijos, no es terrenal, vamos a ir a 1 de Pedro 5:8.
Y dice así: sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos dice la palabra que ciertamente hay que proteger a nuestros hijos, claramente de una manera terrenal. No es que diga que dejes todo de lado y seas un inconsciente, no estoy diciendo eso, pero donde sí hay que poner mucho énfasis es en la protección espiritual. Esa protección que el padre y la madre debemos de ejercer día con día, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en todo momento, para la protección de nuestros hijos. ¿Quién está al acecho de nosotros como padres? ¿Y quién está al acecho de nuestros hijos, que son sus hijos y los míos? Satanás, el diablo. Dice la palabra, el diablo anda al acecho como león rugiente. ¿Cómo es un león rugiente buscando a quien devorar? Hermano, si yo me encontrara en un lugar, supiéramos que así en nuestro día a día cotidiano haya leones rugientes y hambrientos en todo lugar, ¿cómo sería nuestro andar diario? ¿Caminaríamos sin ningún sentido, sin ninguna precaución? ¿Caminaríamos sin tener previsto que en la siguiente esquina o arriba en un tejado puede brincarnos el león rugiente? ¿Anda al acecho buscando a quien devorar? No, estaríamos siempre prevenidos de a dónde voy a pisar, qué hay adelante, qué hay detrás, qué hay de los costados, en dónde ir y a dónde no ir. No seríamos esas personas que andan sin sentido, que muchas veces nosotros como cristianos sabemos que no debemos de hacer ciertas cosas, que es el pecado, simbolizando que es el león rugiente, que quiere buscar ese pequeño lapso en donde estire su garra y te agarre el pie para jalarte. Pero ese caminar tonto, ese caminar descuidado, ese caminar sin diligencia, no siendo cuidadoso, es cuando nos volvemos o coqueteamos con el pecado. Caminamos sin cuidado y no entendemos y se nos olvida que Satanás está siempre estirando su garra para destruirnos. Cuando dice, buscando a quien devorar, si esa persona llegase a ser agarrada por el león, pregunta, ¿un león a dónde se abalanza siempre ante su presa? Al cuello. ¿Y muere al instante la presa? No. ¿Qué hace la presa? Patalea, sufre, pide auxilio en el sonido que haga el animal, se desangra, hay dolor, hay aflicción, pero no puede hacer nada. Y cuando esa presa está sufriendo, el león lo arrastra a un lugar que es cómodo para él, para entonces sí desmembrarlo lentamente y comer hasta el último pedazo de carne de esa presa que cazó. Así es el enemigo con nosotros. Somos a veces tan descuidados que no nos damos cuenta que a veces, o muchas de las veces, con solamente abrir el teléfono y dar hacia arriba en el Facebook, puede haber infinidad de basura. Infinidad de basura que ofrecen las redes sociales, que es el mundo lo que ofrece, y con solamente dar un clic, entras a páginas, a videos, a fotografías que no debe de estar viendo un hijo de Dios. Y es ahí cuando viene el coqueteo con el enemigo. Pero piensas tú que eres más veloz que el tigre. Piensas que eres tú, que somos más ágiles que el tigre. Pensamos que somos más fuertes que ese león. Y no es así. Jugamos con un animal que nos supera en muchas circunstancias, pero es nuestra propia decisión la que muchas veces nos lleva a cometer esas acciones. Entonces, cuando el león llegase a agarrar a un hijo de Dios por hacer ese tipo de situaciones, como padre, como madre, que en el ámbito del trabajo, en el ámbito del día a día, estamos coqueteando con el pecado, ese león tarde que temprano va a agarrar a ese papá, a esa mamá o a ese hijo que ya tiene conocimiento, que es un joven, y lo va a agarrar del cuello. Lo va a agarrar del cuello y ¿qué va a hacer? Lo va a hacer sufrir. Va a hacerlo sufrir
hasta el momento que se desangre y pida auxilio. Y no es algo que no hayamos visto o que no conozcamos. Conocemos testimonios y hermanos que han sido agarrados por esas garras y esos colmillos de ese león rugiente que lo quiere devorar. Pero es aquí donde entra la misericordia de Dios, estando nosotros como hermanos, ayudándolo, tratando de quitar esa garra del león que tiene el hermano como presa, tratando de abrir el hocico a ese león para que suelte el cuello. Pero hay un tema muy difícil. A veces el hermano no quiere ser liberado de esas garras. A veces el hermano no quiere, te dice, déjame, no me quites al león del cuello, así me gusta estar. Y es difícil porque hay personas que así son. Pero bueno, ¿de qué debemos protegernos? Del ataque de Satanás, que es ese león rugiente quien devora. Ahora nuestros pequeños, ¿qué hacemos con nuestros hijos para protegerlos? Nosotros somos adultos, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo y cómo no hacer lo que no se debe hacer. Pero los pequeños los estamos instruyendo, les estamos enseñando día con día los peligros, las amenazas no solamente del mundo, del internet, de los teléfonos. Muchas veces mi hijo me dice, papá, yo quiero un teléfono. Y yo le pregunto, ¿para qué lo quieres? Pues para mandar mensajes y llamadas. Ciertamente no es eso. Yo le digo, si quieres realmente un teléfono, te voy a comprar un cacahuatito que es para mensajes y llamadas. Entonces me doy cuenta que el fin no es ese. Si yo cometo el error en darle ese teléfono a una persona que no tiene la madurez, si nosotros siendo adultos no tenemos la madurez y el autocontrol del teléfono, mucho menos un niño. ¿Y qué dejamos? Abrimos la puerta a ese león para que tome posesión de ese niño y esté jugando como si fuera un cachorrito nuestro hijo a través del teléfono. Y nada más estoy hablando del teléfono, no estoy hablando de una mala conducta como padres, malas palabras, mal ejemplo. Eso está por demás, que también influye ciertamente. Ahora, ¿por qué lo estamos protegiendo? ¿Por qué resulta, vamos a regresar a Mateo, por qué ese león, por qué Satanás está como un león rugiente? Vamos a seguir con la lectura. Vamos para allá. Vamos a leer del versículo 13 al 16. Perdón, del 2, del 14 al 16. Dice, levantándose José, tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo ya hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Ok, pero antes de eso, en el 16 dice, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera. Hasta ahí vamos a parar, en la segunda coma, tercer coma. Perdón. ¿De qué fue burlado o por qué dice que fue burlado por los sabios? Sabemos que del oriente llegaron esos sabios, vieron la estrella que simbolizaba el nacimiento del rey de los judíos y del pueblo de Israel, y esos sabios fueron y pasaron por donde estaba el rey Herodes y anduvieron preguntando que en dónde estaba el niño Jesús. El rey Herodes, preguntando más a fondo, preguntó todo lo que correspondía a ese niño o a ese rey que estaba profetizado que iba a ser su rey. Le intrigó porque él asumía que le iba a quitar su reinado. Y no solamente a él, sino que a su descendencia. Así que, siendo manejado por el enemigo, les preguntó todo acerca de ese niño Jesús. Y les encomendó que cuando fueran y lo visitaran, regresaran con él, con Herodes, y que le dijeran dónde estaba, porque según Herodes quería ir a adorarlo. Ciertamente no quería, o esa no era su intención, pero no fue así. ¿Por qué? Los sabios ciertamente ofrecieron oro, incienso y mirra, pero fueron advertidos en el versículo 12, más arriba del capítulo 2, y dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sus sueños, que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. No regresaron por donde vinieron,
Y Herodes, yo me imagino que estuvo esperándolos día y noche y no llegaron. Claramente, como él dependía de esos, en ese momento, de toda la información que le iban a traer los sabios, se enfureció en gran manera. Y es por eso que más adelante vamos a leer que mandó a hacer una acción terrible contra los niños. Ahora, ese león que anda rugiendo, que anda ferozmente viendo a quién cazar, a quién devorar, que es el enemigo, ¿por qué está enojado? ¿O por qué se enfureció en gran manera? ¿Y por qué está enfurecido contra nosotros? No solamente contra los hijos de Dios, que somos nosotros, sino con toda la humanidad. Ahora bien, cuando Jesucristo ejerció su ministerio, ciertamente fue tentado por Satanás, pero obviamente no pudo. No solamente se quedó ahí el enemigo, sino que influyó en personas para que tuviera el resultado de matar a Jesucristo. Satanás creía que con eliminar a Jesucristo y evitar que diera las buenas nuevas, Satanás creía que se iba a acabar todo el tema, que él iba a ganar. Por eso fue que crucificaron a Jesucristo. Pero todo eso no se dio cuenta, y obviamente por la voluntad de Dios, así tenía que suceder. Cristo tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Yo me imagino a Satanás cantando victoria al momento de cuando Jesucristo dio su último suspiro. Él pudo haber dicho victoria, pero no se imaginó que la victoria era de nosotros y la derrota era suya. Cuando Jesucristo resucitó y ascendió desde el seno de Abraham hacia el reino de los cielos, es cuando tuvo la victoria. Fue consumado todo el evento que por la gracia de Jehová se hizo a través de su Hijo Jesucristo. Es ahí cuando dijo Satanás, he sido burlado. Y se enfureció como ese rey Herodes que se vio burlado. Se enfureció en gran manera. ¿Y qué dijo? Ahora tengo que matar, tengo que abarcar, tengo que inmiscuirme en los caminos de todas las personas de esta tierra para destrozar sus vidas, para devorar a sus hijos, para devorar a los padres, para devorar a todo aquel que no ande en los caminos del Señor Jesús. Entonces, hay un Satanás enojado que tiene a sus huestes, a sus entidades espirituales, rodeándonos día y noche. Eso es real. Entonces, debemos de saber en qué estamos metidos y en qué ámbito que es espiritual debemos ir con toda conciencia. ¿Sale? Ahora bien, de eso estamos protegiendo a nuestros hijos. Vamos a seguir leyendo el versículo 16. Dice así el versículo 16, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores. No solamente mató a los niños que eran en el lugar en donde había nacido Jesucristo, sino que mató también a todos los niños de sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que habían averiguado de los sabios. ¿Sale? En este tiempo, podemos decir, no hay un rey que establezca o que haya establecido ahorita un presidente que haya establecido mandar a matar a nuestros hijos o a los hijos de otros hermanos o a los hijos de otras personas. No lo hay. Pero, bueno, a excepción de las guerras, claro, pero Satanás actúa de una forma diferente. ¿A qué voy? ¿Cómo puede matar a esos niños? No corporalmente, sino los está matando espiritualmente. ¿A qué voy? ¿Cuántas ideologías de personas depravadas que han dejado su naturaleza y se han vuelto al pecado, cuántas cosas viene haciendo el enemigo en contra de los niños? ¿Y por qué en contra de los niños? Porque no tienen el suficiente conocimiento, entendimiento
habilidad, fuerza, destreza como un padre. Sabe el enemigo que si destruye a esa pequeña raíz, más adelante no va a ser un padre como tú y como yo. Con defectos sí, pero esforzados de la mano de Dios. Sabe que si destruye ese pequeño, el crecimiento va a ser erróneo y no va a llegar a ser lo que Cristo quiere que sea, hasta que Cristo permita que ese niño lo conozca, ya siendo adulto. Tenemos que ser hábiles. Sabemos, como decía, hay diferentes ideologías. Hay o están haciendo o normalizando que la agresión física a los padres, a las madres, sea normal, vean todo, las faltas al respeto, todo lo malo lo están viendo como bueno. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú tengas en la cabeza y que nuestros hijos tengan en la cabeza. Y no debe de ser así. Nosotros, nuestra responsabilidad es hacer todo lo contrario en pro de la salud y del cuidado de nuestros hijos como padres entendidos y conocedores de la palabra para poder guiar en el camino correcto a nuestros hijos. Ahora bien, muchos niños en esta actualidad ciertamente están pereciendo. Rápidamente, antes de que se abriera esta congregación, o ya estaba abierta en los primeros días, me tocó ir a un lugar, no me acuerdo dónde, me tocó ir por el trabajo, y había demasiados inmigrantes. Por las partes bajas de Oaxaca. Y en las noches ves a demasiados niños, pero es como ir a la India y ver a niños, mujeres así, muchas personas, pero no eran de la localidad, eran inmigrantes. Y yo me preguntaba, ¿a dónde van a parar estos niños si los padres no tienen un recurso? Por eso están yéndose o tratando de llegar al otro lado. Yo salí de noche del trabajo, fui a comer y pasé a un Oxxo y al momento de pagar había unos niños, fue algo que rompió el corazón acerca de los niños. Vi a un niño con 13 pesos y a su mamá, creo que no me acuerdo, 8 pesos, y el niño quería tan siquiera una maruchan para comer. No habían comido. Y si nos ponemos a pensar, el paradero de estos niños es ciertamente y muchas veces un paradero terrible para ellos. Gracias a Dios, nuestros hijos están aquí con nosotros y nosotros estamos aquí ahora como padres, como adultos, que no tuvimos esa tan mala suerte, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchos niños perdidos que son vagabundos, que nadie los reclama y que muchos padres aún así los venden y los regalan porque se quieren deshacer del compromiso. Unos malos padres. ¿Y a qué están destinados esos niños? A los abusos de los adultos, abusos de gente enferma, venta de órganos, esclavitud. Y esos niños fueron destruidos de su infancia y fueron destruidos en su alma y en su espíritu. Y va a ser muy difícil que puedan ser restaurados. Con la misericordia de Dios claramente lo van a poder hacer y podrán ser restaurados. Pero lo que quiero que entendamos el día de hoy es que estos niños que ahora tenemos necesitan esa ayuda, necesitan ese socorro de nosotros los padres. Y que también nos concienticemos y tengamos ese tacto para los niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros tenemos o que nuestros hijos tienen. Porque no sabemos el paradero y todo lo que sufren estos pequeños en las calles. Ahora bien, como decíamos, los niños fueron muertos en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que habían averiguado. Ya vimos de qué manera Satanás está eliminando a los niños en la actualidad para que tengamos mucho cuidado y hagamos énfasis en cómo proteger a nuestros pequeños. Ahora, vamos a Mateo 18, del 1 al 5.
Bien, dice así, 18 del 1 al 5. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Jesucristo hace énfasis en los pequeños, y aquí se refiere, o entendemos, que ciertamente se refiere a los pequeños de edad, y también se refiere a que nosotros tenemos que ser como esos pequeños en edad. ¿Por qué? Los niños son inocentes. Y no me refiero a inocentes de pecado, porque todos nacemos en pecado. Me refiero a su inocencia mental. Actúan con inocencia, no actúan con egoísmo, no actúan con venganza, no actúan con enojo. Ciertamente se enojan los pequeños, pero es más fácil. Pasan 2 minutos y al niño se le olvida. Perdona sin saber que está perdonando. Olvida sin saber que está olvidando. Tenemos que ser como esos pequeños que Cristo nos llama a que seamos como ellos en todo momento para que podamos entrar en el reino de los cielos. Hace mucha énfasis en los niños. Ahora, vamos a seguir en Mateo, ahí mismo 18, ahora del 6 al 7. Y aquí hay una advertencia bastante fuerte para que no tomemos a la ligera el cuidado de nuestros pequeños en edad y el cuidado de los pequeños en el Evangelio. Dice el 6, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus tropiezos, por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué hay tanta crueldad. Apenas se descubrió ese tema de la persona depravada y enferma que tiene una isla en no sé dónde. Muchos niños fueron abusados, privados de su libertad, y muchos padres también tuvieron culpa ahí, porque los regalaban. No fueron buenos padres. Pero uno como humano a veces se siente impotente de no poder hacer nada, porque no tenemos los recursos, no podemos hacerlo simplemente. Pero sabemos que la justicia no es de nosotros. Tarde que temprano, nada es eterno. Y tarde que temprano, esas personas enfermas, depravadas, recibirán el castigo que el Padre tiene para ellos. Y así a nosotros nos dará nuestros premios o recompensas por esforzarnos. Es un Padre justo, es un Padre bueno, y Él juzgará a esas personas que han traído calamidades, que han traído malos deseos, que han traído dolor, sufrimiento a esos pequeños que son inocentes de maldad. Ahora bien, dice, pero al que haga pecar, el 6, a uno de esos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno. Yo a un inicio ya había escuchado de esto, yo pensé que era una piedra pequeña. No, son unas piedras grandísimas que va girando el asno, la mula o el caballo, va girando alrededor de esa piedra y la piedra grande va prensando los granos y va haciéndola como una pequeña harina. Es una piedra gigante. Yo dije, vaya, si mamaran una piedra o aquí a la persona que sea, no hay escapatoria, porque la piedra rápidamente va a descender porque es gigantesca. O sea, le es benéfico casi o prácticamente la muerte de esa persona a que haga o toque a esos pequeños. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente se refiere o me refiero a que les hagamos daño físico, sino también un daño mental. Un daño mental
malas palabras, un mal ejemplo, malas acciones por parte de nosotros como padres, que el hijo irá creciendo y adoptando todas esas malas situaciones que como padres estaremos inculcándole. Tengamos mucho cuidado. Y para los niños o los niños que son en el Evangelio, se refiere a esos pequeños que apenas van conociendo de la palabra de Dios, que apenas van tomando esa leche espiritual. No seamos nosotros que pudiésemos llegar a tener un poco más de conocimiento, esa piedra de tropiezo para esos pequeños que van creciendo en el Evangelio. Tengamos cuidado en ambos sentidos y siempre cuidando, recalco, la seguridad de nuestros hijos y lógicamente la de nosotros y nuestra tranquilidad para poder cuidar a nuestros pequeños. Ahora bien, ya sabemos cómo llegamos a ser padres. Ya sabemos que debemos de seguir instrucciones y seguirlas al pie de la letra con diligencia. Ya sabemos de qué tenemos que cuidarnos del enemigo que está en las calles, cómo cuidarnos. La única protección que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Es la fe en que tenemos en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, para que Él nos pueda cubrir con su mano y siempre esté su presencia en compañía de nosotros. Hay infinidad de temas, de experiencias, de testimonios que tú y yo podemos tener que avalan que Jesucristo estuvo con nosotros en un momento específico. No hay otro tema, no hay otra opción, no hay otro medio, no hay otra situación que pueda cuidarnos de las garras del enemigo, sino solamente Cristo Jesús, la fe y su mano poderosa en nosotros. Pero de nosotros depende que debemos, que busquemos y que dependamos y que querramos que Él nos cuide. Porque si no hacemos esto, si no pedimos, si no hablamos, entonces seríamos como uno más del mundo o una persona más terrenalmente. ¿Sale? Nosotros somos llamados a creer en el Evangelio, creer en sus palabras y seremos cuidados por el alto y poderoso que se encuentra en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya casi terminamos, hermanos. Pónganse de pie. ¿Qué estamos llamados a hacer con nuestros hijos? Vamos a Deuteronomio 4:9. En Deuteronomio son las palabras de Moisés habladas al pueblo de Israel. Son como sus palabras de despedida, lo dice la introducción del libro, en donde exhorta a la obediencia al pueblo, específicamente en este capítulo 4. Y dice el 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Aquí los padres no solamente son tocados, sino los abuelos. Tú eres abuelo, estás involucrado en el cuidado y en la implantación de la buena semilla a tus nietos. Tu labor no ha acabado. Eres padre, eres mayor responsable del cuidado y de la implantación de esa semilla correcta en tus hijos. Hazles saber, dice 9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, todo lo que has vivido, toda esa mano de Dios que te ha sustentado, no te olvides y las compartas con tus hijos para que ellos sepan de quién depende la familia. Y el 6, ahí mismo, del 5 al 7, y dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano
y serán por insignias entre tus ojos. Dice el 7, les enseñarás diligentemente a tus hijos, con diligencia. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No debe de faltar la palabra de Dios, que el Hijo sepa que la misericordia del Padre está alrededor de ellos, cubriéndolos. Es nuestra responsabilidad y somos llamados a ejercer esto que estamos siendo exhortados, estamos siendo llamados a realizarlo, compartir la palabra de Dios a nuestros pequeños. Y termina con Proverbios 22:6, yo lo leo, dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué camino le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué camino le estamos enseñando a los pequeños? ¿El camino bueno o el camino malo? ¿Estamos haciéndolo caminar más por unas veredas erróneas o estamos haciéndolo caminar por ese camino recto de la mano de Dios? Y regresando al tema de ese niño que ve al padre como a un héroe, que quiere ser como el padre o como la madre, como el abuelo, como la abuela, pregúntate ahora mismo, preguntémonos todos si ya nos ha dejado de ver así nuestro hijo. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Y qué tenemos que hacer para que ese amor, ese ánimo, ese ímpetu, esa fortaleza que el niño debe de tener hacia los padres regrese? ¿Qué estamos haciendo mal como padres? ¿Qué hemos hecho mal y cómo podemos restaurar lo que hemos hecho mal? Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, por esos momentos, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que a todos nos ha inmiscuido en nuestros corazones, Señor, y nos ha taladrado y penetrado, mi Dios, hasta lo más profundo, Señor. Mi Dios, te pido perdón, Padre mío, por todas las malas acciones que en el momento he llegado a cometer, y no solamente contra mí, sino contra mi esposa y mis hijos, mi Dios. Te pido tu misericordia y tu amor y tu perdón, Padre mío, para que puedas restaurar mi corazón, restaurar mi entendimiento, mis actitudes y todo lo que soy, para que este niño que son mis hijos, bendición que tú me has dado, Señor, que tú nos has dado, puedan ser restaurados. Te pido que tomes en tu mano, con tus manos, el control de nuestras vidas como lo has venido haciendo, Señor. Que no sea tu mano, que no sea mi mano sosteniendo tu mano, sino que sea la tuya agarrándome a mí, Señor. Cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros pequeños y enséñanos y ayúdanos a poder entender tu palabra y a obedecerla para que estos pequeños que son nuestros hijos, que son encargo tuyo para nosotros, sean cuidados de la mejor manera. Cuídalos, Padre mío, en las escuelas, cuídalos, aunque sean grandes, Señor, siguen siendo nuestros hijos, y cuídalos, Padre mío, de que todo pensamiento malo no entre en su cabeza, que no se desvíen, Padre mío, de tus pensamientos y de tus ordenanzas. Permíteme ser un buen ejemplo, Señor, para mis hijos, para que ellos sigan el ejemplo, no el mío, sino el que yo trato de imitar, que es a Cristo Jesús. Mi Dios, no permitas que el enemigo entre a sus mentes. No permitas que el enemigo entre a mis mentes y cambie mis ideologías, Señor. Cambie mis pensamientos, que cambie todo que no sea conforme a tu voluntad, Padre mío. Ten misericordia en nosotros, Señor, y ven pronto por tu iglesia, Señor. Gracias te doy, mi Dios, porque nos has permitido y me has permitido llegar hasta este punto, Señor. Bendice a mis hijos, Señor. Bendice a los hijos de mis hermanos, Señor, que crezcan sanos y fuertes y entendidos de tu palabra, mi Dios. Si hemos cometido algún error, Señor, permítenos hablarlo y que lo entiendan, para que puedan ser todo lo más transparente posible y puedan cambiar algún pensamiento erróneo que llegasen a tener de nosotros. Que sea tu misericordia hablando a través de nosotros como padres al momento que hablemos con nuestros hijos. Que no se pierda ese lazo, que no se pierda esa comunión como padres e hijos. Que no dejemos de lado, mi Dios, sus intereses como niños, porque también así lo fuimos nosotros, Señor. Permítenos tener esa sensibilidad, ese tacto, ese amor, Señor, como padres hacia nuestros hijos, Señor. Porque el tiempo pasa rápido, Señor, y casi siempre no vemos a nuestros hijos crecer.
vemos que han crecido y que han tomado otros pensamientos, pero muchas veces hemos estado alejados de ellos, Señor. Permite restaurar, mi Dios, esa comunión. Permítanos, Señor, poder encontrar esas palabras de amor y de restauración a nosotros como padres para poder amar más a nuestros hijos y que nuestros hijos nos amen como nosotros sus padres, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Permítenos ser como tú, Señor, en tu entendimiento y poder llegar a ser a la estatura como lo eres tú, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido en el día de hoy.